Soc Maria Francisca Gavaldà. La meva àvia ja venia des de l'any 1900 que estem aquí. El més variat que pugui trobar ho troba aquí, el més car que vulgui trobar ho troba aquí i el més barat que vulgui trobar ho troba aquí. Pels que ho sentim és la nostra vida, és la nostra passió i és el que més ens agrada. Tenim que tornar a posar-nos a les piles i començar de zero perquè el que ve ara és totalment diferent. Soy Juanito de la Boquería, mejor dicho, soy el Pinocho de la Boquería. Hace unos 50 o 60 años que estamos aquí en este establecimiento que es el Bar Pinocho. Aquí estoy yo. Para mí la Boquería significa, mejor dicho, es mi vida. Marino Tarancón Gallego, aquí desde el año 1972. Cuando no encuentran en otro sitio vienen a buscar los productos aquí. Vienen de todo el mundo y de todas las nacionalidades, o sea, de todos los sitios. El futuro del mercado, pues gracias al turismo, sobre todo para nosotros de la hostelería, y en el fondo pues todos participamos en algo. Hola, soy Iker Erauskin, jefe de cocina del aula gastronómica de La Boquería, donde imparto los cursos de cocina de mercado desde hace ya 4 años. La Boquería para mí es un modo de vida, es el encontrarse con el producto, con los productores, con los payeses, aprender a cocinar, aprender las temporadas y saber un poquito más sobre lo que somos, ¿no? Es un lugar maravilloso para perderse y dejarse llevar. Sin duda el aula es un espacio privilegiado donde podemos hacer uso y donde podemos seguir las temporadas para aprender. Yo creo que debería seguir potenciándose el hecho de que los propios productores elaboren su producto y lo ofrezcan tanto al turista como al propio cliente ya elaborado, que es otra forma de darles ideas, sugerencias y de cómo utilizar su propio producto. Hola, soy Kim, llevo 23 años desde que tengo uso de razón. Últimamente pues también estamos dando una oferta gastronómica que es muy interesante, ¿no? Que antiguamente pues en los mercados solo se podía venir a comprar y a tomar un pequeño desayuno. Tenemos que luchar por la Boquería porque es el mercado más emblemático de Barcelona y hay que luchar por él. El futur de la Boqueria és la gent que treballa aquí. Aquesta és la gran diferència. Mentre continuï estant gent que estima el que fa, que és algo més que un negoci, que és un negoci perquè és un negoci, però és algo més que un negoci, el futur de la Boqueria estarà claríssim, no?